Agenesia renal. La agenesia corresponde a una deficiencia en la formación de un órgano. En el caso del riñón, puede establecerse por no haberse formado desde el origen de todos los órganos o bien como consecuencia de una regresión completa de un riñón con malformaciones que estaban muy severas, que pueden ser quistes, tejidos anormales, deficiencia en su desarrollo u otros. La agenesia puede ser uni o bilateral. El pronóstico de los bebés con agenesia unilateral es dependiente de la función adecuada del otro riñón, que es el contralateral. La agenesia bilateral obviamente es incompatible con la vida posterior al nacimiento, más allá de algunos días, ya que la deficiencia en la función renal durante el embarazo para formar el líquido amniótico, que es el que cubre al bebé, influye mucho en su desarrollo pulmonar, que ante su deficiencia entonces no tendrá una moderación pulmonar adecuada y será entonces deficiencia este tipo de función pulmonar al nacer, desarrollando así insuficiencia respiratoria grave que lo conduce entonces a una muerte temprana. La posibilidad de estas alteraciones es variada de acuerdo con la identificación de casos, pero se considera entre 1 a 500 o 1 a 3000 nacimientos con predominio ligero mayor en hombres hasta un 63% y de localización predominantemente del lado izquierdo hasta en un 52%. La forma bilateral tiene una incidencia menos frecuente, uno por cada 10,000 nacimientos aproximadamente. La causa que inhibe la formación adecuada del riñón involucra la participación de casi 40 trastornos de información genética con casi 50 genes diferentes, que en forma especial no permiten el contacto estrecho entre dos estructuras primarias del riñón y por tanto impide su multiplicación y diferenciación de los tejidos que están asociados al desarrollo de ese riñón. Para identificar esta anomalía en forma prenatal, es muy importante realizar el ultrasonido con un médico especializado con capacitación avanzada también en conocimientos y habilidades de imagen para la valoración apropiada, considerando en su interpretación algunos datos específicos del desarrollo fetal. Los riñones fetales pueden visualizarse por ultrasonido en ambos lados de la columna por debajo de las costillas, que es en la región lumbar, a partir de las 10 a las 12 semanas del embarazo y en proyecciones especiales de las imágenes que permiten entonces comparar su contenido, tamaño y forma de lado a lado. Ya mediante técnicas de aplicación de Doppler a color se pueden distinguir los vasos sanguíneos. Se hace posible identificar las características normales de las arterias que nutren a los riñones en una forma que sea adecuada. Ya después de las 20 semanas se hace posible distinguir la diferenciación del tejido renal en sus componentes superficial y profundo, que corresponden entonces a la corteza y a la médula respectivamente. La vejiga urinaria se puede ver a partir de las 10 semanas de gestación o cuando el producto tenga una distancia de la cabeza a la pelvis de 65 milímetros. El líquido amniótico que rodea al embrión durante el primer trimestre se libera a partir de la superficie interna de la placenta y también de las secreciones de la superficie corporal del embrión. La producción de orina constituye luego el mayor componente de este líquido, que comienza a liberarse a partir de las 9 semanas del embarazo como una manifestación ya de la función renal y aumenta entonces en forma importante después de las 16 semanas, llegando a producirse a las 24 semanas en una cantidad hasta de 7 mililitros por hora, que aumentará hasta 70 mililitros por hora casi al final del embarazo. La vejiga del feto se llena y se vacía aproximadamente cada 30 o 60 minutos. Por lo tanto, en la valoración por ultrasonido se deberá de observar la vejiga en busca de una acumulación de orina durante 1 hora antes de concluir que no existe la producción urinaria. La ausencia de la vejiga en los mayores de 16 semanas es un hallazgo obviamente anormal. La agenesia renal unilateral es una condición que en la mayoría de las ocasiones no manifiesta alteraciones posteriores al nacimiento, por lo que puede incluso pasar desapercibido durante gran parte o gran tiempo de vida posterior y representar así un riesgo potencial grave en algún momento en que el único riñón llega a tener alteraciones en su funcionamiento, causando entonces una descompensación súbita.
Así entonces se justifica identificar esta alteración en forma temprana para vigilar en forma continua la función adecuada del riñón existente. Esa detección se puede establecer mediante el estudio del ultrasonido en la etapa prenatal. El diagnóstico de la agenesia renal unilateral está basado en la condición de no encontrar la imagen del riñón en su posición habitual y descartar que se localice en una posición diferente, que cuando sucede así, entonces se le llama una localización ectópica. Esto generalmente corresponde en el último trimestre del embarazo, cuando la imagen del riñón ya es más evidente de poderse distinguir. Cuando se detecta un espacio renal vacío, el especialista en imagen efectuará examen cuidadoso del riñón contralateral para revisar si sufre un agrandamiento compensador que se puede distinguir a partir de las 20 semanas mediante la medición de dimensiones especiales que el equipo compara con valores normales para el tiempo del embarazo, notando en especial entonces que las dimensiones van a ser mucho más evidentes durante el segundo que en el tercer trimestre del embarazo. La agenesia renal bilateral se identifica por estudio de ultrasonido al no poder visualizar los riñones y otras estructuras urinarias, como los conductos, que son los uréteres, y también a la vejiga. Esta condición asocia en consecuencia una disminución del líquido interno, que es el amniótico, que son evidentes entre las 18 y 22 semanas del embarazo. Y eso también hace más difícil la visualización de las estructuras fetales. Esta afección bilateral define el pronóstico fatal temprano posterior al nacimiento por la inmadurez pulmonar y por la insuficiencia renal. En la identificación de la agenesia renal pueden existir algunos factores particulares que pueden influir a la interpretación de las imágenes. Así, cuando un riñón no está en su lugar habitual, su localización ectópica puede incluir hallarlo a nivel de la pelvis o en algunas ocasiones hasta incluso en el tórax. En otras ocasiones, un riñón puede tener alteraciones variadas durante el embarazo que lo orillen a desarrollar un estado de atrofia en su integridad. Por ejemplo, los quistes múltiples en un riñón con un tamaño muy pequeño, sin un crecimiento que se llama hipoplasia, va a tener ese tipo de generación. También es posible que en algunas ocasiones la imagen del riñón pueda ser confundida con la imagen de la glándula que habitualmente está en la parte superior del riñón y considerarse así erróneamente como un bebé normal. La función renal posterior al nacimiento es dependiente del crecimiento compensatorio que se identifique durante el embarazo y los primeros meses después. Así, la ausencia de la hipertrofia compensadora contralateral y la presencia de alteraciones congénitas de la vía urinaria del lado afectado ya son factores de riesgo para el desarrollo de una insuficiencia renal en niños con un riñón único funcionante. Ya identificado el bebé con agenesia renal, habrá que realizar seguimiento periódico porque pueden tener daño renal progresivo ante el aumento de la carga de trabajo o de la función, que se podrán notar con la aparición de una presión arterial elevada y alteraciones en los valores de la función renal expresados en el estudio de su orina y de la sangre. Se requiere de preferencia el seguimiento por el subespecialista en nefrología pediátrica para una evaluación más apropiada desde los primeros días de su nacimiento. El riesgo de la recurrencia depende de si uno de los padres tiene un riñón solitario congénito, considerándose así entonces el riesgo de anomalía del 7% para los hijos y de 2.5% para los hermanos, debiéndose aconsejar la realización del estudio de ultrasonido prenatal en los siguientes embarazos de una forma más intencionada a descartar su recurrencia. Por otra parte, si se considera que esta alteración está influida por varios genes, también varios procesos genéticos involucrados, se recomienda que ante la aparición de un caso de agenesia renal se cuente con asesoría por parte del especialista en genética para poder buscar otras alteraciones que puedan estar asociadas a la agenesia, para entonces así dar un manejo integral y más si el problema es bilateral, donde el 20 al 30% de los casos corresponden a herencia de tipo familiar. Lamentablemente, la afección bilateral por su pronóstico fatal debe considerar la interrupción del embarazo. Si el tema les ha gustado y quieren compartirlo con familiares o amigos, pueden enviar ustedes este enlace a través de sus redes sociales
y advertirles o comentar si quieren conocer más temas, que se pueden suscribir a nuestra página de video en YouTube, Pediatría Alevas, donde tienen que activar su botón de notificaciones para recibir información cada vez que publiquemos un video nuevo. Sin más, solamente me resta agradecer la atención que nos han dado en esta ocasión, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.